Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Hermanos, que Dios le bendiga. Hermanos, que Dios le bendiga. Amén. Que Dios le bendiga una vez más. Vamos a estar buscando la palabra en Primera de Reyes, capítulo 19, versos 19 al 21. Con un amén iniciamos. Primera de Reyes, capítulo 19, versos 19 al 21. Amén. La palabra del Padre se lee, la palabra se lee bajo la comunión del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Y dice, y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás, y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Ninsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Padre Santo, Padre de la Gloria, en esta hora, Señor, te damos gracias por tu santa y bendita palabra, Señor. Padre, te pido que seas tú hablando a través de ella, cada uno de los que estamos aquí presentes, Padre Santo. Que seas tú usando mis labios, Señor, conforme a tu voluntad, dando una palabra a cada uno de los que estamos aquí y a cada uno de los que nos ven y nos escuchan, Padre Santo. En el nombre de Jesús, amén. Voy a estar exhortando bajo el tema, preparados para recibir el manto. Manto. ¿Qué es un manto? Literalmente un manto es un lienzo que se utilizaba en la antigüedad y que se utiliza hoy en día para cubrir ya sea una parte de nuestro cuerpo que está para que no quede expuesto a elementos externos. Figurativamente, el manto es una representación de la unción y el poder de Dios sobre la vida de un hombre o de una mujer. Un ejemplo de un manto podemos ver cuando Eliseo pidió la doble porción a Elías. Vemos que cuando él iba a ascender en el carro en el torbellino de fuego, dejó su manto a Eliseo. ¿Cómo podemos recibir un manto? En la Biblia podemos encontrar diferentes formas de recibir un manto. Una de ellas es por impartición directamente de Dios, como es el caso de nuestro Señor Jesucristo. Impartición de parte de Dios es cuando Dios unge directamente a una persona y la envía con una misión para que ésta haga prodigios o milagros que nunca antes se han hecho. Y cuando Dios unge a una persona, es decir, que una persona recibe lo que es la impartición de Dios, no tiene un mediador, no necesita un mentor, sino que su mentor es Dios. No tiene una persona guía para que le diga qué debe hacer o a la cual consultar cuando tiene alguna duda, sino que esta persona que es ungida directamente por Dios o que Dios depositó su manto sobre esta persona directamente, debe de guardarse siempre en comunión, tener una perfecta comunión con Dios para no dejarse engañar del enemigo, porque su guía, su mentor es Dios. Como vemos en Lucas 4:8, cuando el Señor dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los quebrantados
a predicar el año agradable del Señor. Vemos aquí que el Señor fue enviado a nacer desde el vientre de María, pero vemos que cuando Él fue bautizado, vemos que los cielos fueron abiertos cuando Él emergió del agua, es decir, que subió de las aguas después de ser bautizado. Vemos que los cielos fueron abiertos y que del cielo descendió el Espíritu Santo en forma de paloma y se posó sobre nuestro Señor Jesucristo. Ahí podemos ver que el Señor envió su poder y su Espíritu Santo a nuestro Señor Jesucristo para que Él pudiera cumplir con la asignación que Dios le había enviado, que fue venir a este mundo para el perdón de nuestros pecados y morir en la cruz del Calvario para que cada uno de nosotros tengamos vida en abundancia. Otra de las formas en que podemos ver la unción o recibir el manto de Dios es con nuestro servicio a los hombres o a otro hombre. Y ustedes dirán, ¿cómo así? Es la forma o manera más común que encontramos en la Biblia para recibir un manto de unción. Dios puede usar cualquier forma para enviar su manto, o sea, para entregarnos su manto, para entregarnos su poder y llenarnos de su Espíritu Santo. Pero en esta ocasión Dios usa a una persona que ya ha sido ungida por Él para que esta persona nos entregue un manto, es decir, nos delegue una función. Por ejemplo, cuando Dios unge a un pastor, el pastor delega funciones. Entonces, Dios está usando al pastor para que nos entregue un manto. Cuando, por ejemplo, un pastor tiene ya su servicio como pastor ha culminado, entonces delega a otra persona como pastor. Entonces podemos ver que esa persona o ese hombre de Dios está entregando su manto a su sucesor, como es el caso de Elías, que tuvo que entregarle su manto a Eliseo. Un ejemplo de ello vemos en Primera de Reyes, capítulo 19, versos 15 y 16, donde dice: y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, y a Jehú, hijo de Ninsi, ungirás por rey de Israel, y a Eliseo, hijo de Josafat, lo ungirás para que sea profeta en tu lugar. Aquí podemos ver que cuando Dios envió a Elías a ungir a estos hombres para que fueran reyes y a ungir a Eliseo para que fuera su sucesor, Elías acababa de cortar las cabezas de Baal y también acababa de orar por lluvia. Mas, sin embargo, cuando comenzó a caer la lluvia, vemos que Elías se desanimó. Cualquiera que termine de hacer un trabajo para Dios y que le digan, te están persiguiendo para matarte, se va a desanimar, ¿verdad? Pero vemos que en medio de su desánimo, el Señor lo envía a ungir al rey de Siria, a ungir a un nuevo rey para Siria y a un nuevo rey para Israel. Pero también lo vemos que lo envía a ungir a Eliseo para que sea su sucesor. Imaginemos que el Señor le dijo a Elías, ya es tiempo de que entregues tu manto, ya es tiempo de que elijas un sucesor, ya tu tiempo aquí en la tierra ha terminado, ya tu misión ha terminado. Muchos que el Señor le diga así no van a querer entregar el manto, ¿verdad? Pero vemos que Elías decidió seguir el mandato de Dios y fue a entregar su manto. Entonces vemos 4 puntos muy importantes en la cita que leímos en Primera de Reyes, capítulo 19, verso 19-21. Podemos ver 4 puntos muy importantes, que son los siguientes. El primer punto es que Eliseo no estaba sentado. Eliseo no estaba acostado, no estaba con el vecino hablando, no estaba de paseo, sino que Eliseo estaba arando. Esto nos da a entender que Dios no unge a cualquier persona. Dios no unge a una persona que esté haciendo nada,
sino que Dios unge a aquellas personas que están trabajando en su obra, ya sea ayudando a un hermano que está decaído, ya sea en la oración, etcétera. Pero vemos que Dios no unge a una persona que esté sentado haciendo nada. Así que no podemos esperar recibir una promesa o un manto de parte de Dios si no estamos haciendo nada. Si venimos solamente al culto a mirar a los demás hermanos moverse, recibir, trabajar y nosotros sentados haciendo nada. Debemos de estar siempre ocupados en los trabajos de Dios. El segundo punto es el siguiente. Dice que Eliseo, vino caminando en pos de Elías. Vemos que dice que cuando Elías pasaba por enfrente, es decir, por delante de Eliseo, le entregó su manto. Mas, sin embargo, Eliseo no se quedó ahí esperando a que él volviera para atrás a decirle, sígueme, sino que él fue y se paró en pos de Elías. Es decir, que se paró delante de Elías, lo siguió y le sirvió. Hay personas a las cuales se les dará la unción, pero cuando les llega la oportunidad están ocupadas en otras cosas. Entonces aquí podemos notar que Eliseo no estaba conforme con el nivel en el que él se encontraba, sino que quería llegar a un nivel más alto. Entonces vemos que él oraba a Dios para que Dios lo ungiera con una unción mayor. Pero mientras esta unción mayor llegaba, él se mantuvo ocupado trabajando al servicio del Señor. El tercer punto que podemos ver es que dice que él se volvió y tomó un par de bueyes y lo mató. Es decir, que él no dejó los bueyes y se fue de una vez, no, sino que él agarró los bueyes y los mató. ¿Por qué creen ustedes que él hizo esto? Porque él quería estar seguro de que no iba a dejar nada atrás, el cual le sirviera de impedimento para seguir avanzando, o no quería dejar nada que lo hiciera retroceder, sino que él quería que esa decisión que él tomó de seguir a Elías y servirle, él quería estar firme en esa decisión y no quería dejar obstáculo o algo atrás que lo hiciera devolver. El cuarto punto que podemos ver es que él se levantó y fue tras Elías y le servía. Es decir, que él no se quedó ahí estático cuando Elías le entregó el manto. No se quedó esperando a que Elías lo llamara, sino que él fue, le siguió y le sirvió. Este es un punto clave para que Eliseo recibiera el manto que estaba sobre Elías y tuvo que servirle. Esta fue la manera que Dios escogió para Eliseo. No se sabe con exactitud cuánto tiempo Eliseo sirvió a Elías, pero sí sabemos que Eliseo decidió servirle de manera fiel y obediente ante el hombre de Dios. También podemos ver que en varias ocasiones Elías trató de que Eliseo se separara de él. Pero más sin embargo vemos que Eliseo le respondió a Elías cada vez que le decía, quédate, que el Señor me ha llamado y me ha enviado a tal lugar, le decía, no, yo estaré contigo. Y al ver a Elías que él le seguía donde quiera que iba, llegado el momento de partir, le dijo que pidiera lo que él quisiera. Pero podemos ver algo muy interesante aquí, y es que Eliseo no le pidió a Elías riqueza, no le pidió dinero, no le pidió bienes, sino que él le pidió una doble porción de lo que él tenía. Esta parte donde Eliseo le decía a Elías, yo te seguiré, lo que quería decirle era que mientras él portara la unción del Señor, él iba a ir donde quiera que él fuera, porque quería la doble, o sea, el doble de lo que él tenía. También podemos ver que a través de los años, Elías fue acumulando la unción del Señor en su espíritu.
Una persona que no tiene acumulado esta unción de parte de Dios no puede pasársela a otra persona. Más sin embargo, vemos que Elías sí había acumulado toda esa unción y por eso Eliseo quería el doble de lo que él tenía, porque Elías había acumulado sabiduría, conocimiento, revelación, había acumulado poder de parte de Dios, había acumulado autoridad y sobre todo santidad. Entonces, Eliseo quería el doble de todas estas cosas que Elías había acumulado en su espíritu. Algo muy importante que debemos aprender es que nadie puede impartir algo que no tiene, como le decía ahorita, si no ha sido acumulado en su espíritu. Podemos observar que cualquier hombre, cualquier persona puede orar por cada uno de nosotros, puede hacer imposición de mano, etcétera, pero no puede depositar el manto del Señor sobre cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque hay personas que Dios lo usa, tienen un don maravilloso, pero no han acumulado la unción de Dios en su corazón, en su espíritu, para darla a otra persona. Hoy en día podemos ver que el Señor no se ha llevado a muchos pastores a morar con Él porque no han preparado a su sucesor. Una de las razones por las cuales esto pasa es porque la juventud de hoy en día se ha desviado de los caminos de Dios, se ha desviado de lo que Dios quiere de ellos. Por eso debemos de servirle cada día a nuestros líderes, a nuestros pastores. ¿Por qué? Porque a medida que nosotros vamos sirviéndole a nuestros pastores, nos mantenemos de la mano con ellos, donde quiera que ellos van, nos mantenemos de la mano, unidos en su visión, en la visión que Dios le da, en lo que Dios le manda hacer. Entonces podemos ver que a medida que nos mantenemos unidos a ellos, sirviéndole, entonces Dios nos va preparando a nosotros, a cada uno de nosotros, conforme a su voluntad, para cuando llegue el momento de ser sucesores de esas personas o de nuestros pastores, nosotros estemos preparados. Pero también para que vayamos aprendiendo de la sabiduría y conocimiento que Dios le pone a ellos para trabajar por amor a las almas, para trabajar en pos del pobre, del afligido, del quebrantado, de todas las personas que nos necesitan. Podemos ayudar a nuestros pastores y servirle. Una de las formas más sencillas es, y quizá muchos no lo ven así, es por ejemplo cuando los pastores están predicando o los líderes están predicando y ustedes saben que normalmente por favor. Normalmente sabemos que no es fácil, como dicen nuestros pastores, tomar la barquilla, ¿verdad? Y muchas veces nos caen unos sudores y unas cosas. Entonces, cuando nuestros pastores están predicando o están hablando acerca de la palabra, traerle un poco de agua, una toallita para secarse el sudor, que si un ejemplo se le queda algo, ir a llevárselo, que ayudándolo a cargar su Biblia, son cosas que se ven sencillas, ¿verdad? Entonces, estas son formas en las cuales nosotros podemos servir a nuestros pastores. También orando por ellos cuando se sienten decaídos o cuando llegan esos momentos en donde se presentan situaciones que no encuentran qué hacer. Esas son formas también por las cuales podemos de servir a nuestros pastores. Otra de las razones también por la cual muchas iglesias o muchos pastores no han logrado multiplicarse es porque hoy en día no tienen en su corazón, ¿saben qué? La paternidad. Muchos pastores han perdido la paternidad. Hay pastores hoy en día que no se preocupan por las almas, que no se preocupan por los hermanos, que si un hermano no vino, no se preocupa por llamar a ese hermano o a esa hermana para ver por qué no vino. Un pastor viene siendo como un padre. Nosotros, como miembros de la iglesia, somos hijos de los pastores.
o más que hijos. Porque, por ejemplo, cuando un hijo se va a estudiar a la universidad o cambia de ciudad, los padres se mantienen comunicados, pero quizás no se preocupan tanto porque saben que si ese hijo no lo ha llamado es porque está bien, ¿verdad? Mas, sin embargo, un miembro es más que un hijo, porque aunque no sea de nuestra sangre, Dios lo ha hecho, nos hace hijos de los pastores, porque ellos somos ovejas y ellos son nuestros pastores y nos están pastoreando, ¿verdad? Entonces, por eso deben de preocuparse por saber qué pasó con ese hermano, si está enfermo, si quizá tuvo un accidente por la cual no pudo venir al culto, etcétera. Entonces deben de estar pendientes. Pero también los pastores deben delegar funciones. Es decir, que hay muchos pastores que no se preocupan, pero tampoco delegan a que muchos de sus miembros se preocupen por saber qué pasa con ese hermano, por qué no vino, si está enfermo, si está decaído, etcétera. Entonces, también es porque no les interesa que otros hagan lo mismo o más que ellos. Es decir, que hay pastores que hoy en día no preparan a su Eliseo para cuando llegue el momento de entregar su manto, porque no quieren que ese Eliseo que le va a suceder, es decir, que va a trabajar después de él, haga lo mismo que ellos hicieron, o que Dios lo use a un nivel más alto o mayor de lo que lo hicieron con ellos, que Dios lo use más que lo que... ¿Ustedes me entienden? Entonces, por eso vemos que hay muchos pastores que no preparan a su Eliseo. Entonces, en conclusión, para recibir la unción de parte de Dios, es decir, para recibir ese manto de poder y de unción de parte de Dios, o a través del hombre que Dios ha utilizado o va a utilizar para entregarnos ese manto, hay una condición. ¿Cuál es esta condición? Pagar el precio. No podemos recibir el manto, no podemos recibir la unción de Dios, no podemos recibir el poder de Dios para obrar y hacer prodigios o hacer lo que Dios nos ha encomendado si no pagamos el precio de ese llamado, de esa unción. Es decir, que si nosotros estamos dispuestos a pagar el precio, Dios está dispuesto a usarnos a cada uno de nosotros. Entonces, hasta aquí mi parte. Ebenezer. Dios le bendiga. Dios